Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra presencia. ¿Qué es el psicoanálisis lacaniano? Esta es la pregunta sobre la que van a girar las 6 conferencias de este ciclo que un año más inaugura las actividades del LUCEP. La institución en la que impartimos una enseñanza en Madrid sobre lo que denominamos la orientación lacaniana del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis lacaniano? Es una pregunta que muchas veces es explícita y otras veces podemos leer entre líneas de muchos de quienes se acercan interesados por el psicoanálisis y también interesados por lo que en él representa la enorme figura de Jacques Lacan. Comencemos por decir que lo que hoy llamamos el psicoanálisis de orientación lacaniana no hubiera sido posible, sin duda, sin el concurso de sus 3 soportes fundamentales, cada uno de ellos ligados a un nombre propio. El primero, por supuesto, quizá el más importante, el nombre de Sigmund Freud, que en los comienzos del siglo XX descubrió el inconsciente y la sexualidad y con eso puso patas arriba la idea que por entonces se tenía acerca de la condición humana, infligiendo, como él mismo lo dijo en varias ocasiones, la tercera ofensa narcisista a la humanidad, como en su día lo hiciera Copérnico, sosteniendo que la Tierra no era el centro del universo, y luego Darwin, al afirmar que el hombre no era más que un eslabón en la cadena de la evolución de las especies, es algo que dice Freud en 1917, y por último llega él, que con el método psicoanalítico que aplica a sus pacientes neuróticos, demuestra que los seres humanos no manejan los hilos de sus acciones, que no somos tan libres como quisiéramos y que tampoco sabemos muy bien sobre el fundamento inconsciente de nuestros actos. En segundo lugar, cuando hablamos de orientación lacaniana, esta tampoco hubiera sido posible, obviamente, sin el corte que produjo Jacques Lacan desde los años 50 hasta su muerte ocurrida en 1982, ese corte que produjo en la Torre de Babel, en la que habían desembocado los discípulos de Freud, los llamados post-freudianos, en particular la versión norteamericana del psicoanálisis, que es la psicología del yo, que, como su nombre lo indica, solo persigue la fortaleza del yo, es decir, su autonomía. Contra esta versión, un tanto pueril y bastante interesada, hay que decirlo, Lacan se revela eligiendo, por el contrario, lo que él llama la heteronomía del sujeto, algo de lo que hoy Gustavo de Sal va a hablarnos en su conferencia. Entonces, el corte lacaniano, fiel al surco abierto por Freud, se inicia con una crítica sistemática y rigurosa del yo autónomo y con la demostración de la heteronomía del sujeto, es decir, de su división, su sujeción al lenguaje, con las consecuencias que esto conlleva en la sexualidad, es decir, en el campo del goce.
Tendremos ocasión de trabajar estos dos puntos en la conferencia del jueves que dictará Andrés Orberías, que se titula Los poderes de la palabra, y en la siguiente conferencia que dictará Rosa López el lunes de la semana que viene, que se titula El goce que se espera y el que nos desespera. Título desde luego muy sugerente. Este sujeto que Lacan pone en la escena analítica es un sujeto trinitario, es decir, está hecho de palabras, de imágenes y de pulsiones. Tres dimensiones que se anudan de una forma particular en cada sujeto. Y de esto nos va a hablar Vilma Cocós el jueves 2 de octubre en su conferencia que se titula El ser humano, un compuesto de tres, imaginario, simbólico y real. No es menos importante la originalidad que Lacan también introduce al romper con los estándares que se practicaban en la Asociación Psicoanalítica Internacional. El más importante quizá el de la duración de las sesiones. Yo misma me voy a ocupar de este tema el lunes 6 de octubre. Mi conferencia la he titulado precisamente ¿Por qué las sesiones lacanianas no se rigen por el reloj? Y por último, el tercer pilar de la orientación lacaniana en la actualidad, una actualidad atravesada por profundas transformaciones en la civilización y por tanto en la subjetividad, es el trabajo incesante, infatigable y esclarecedor que desde los años 80 realiza Jacques-Alain Miller sobre lo que se conoce como la enseñanza de Lacan. Y no solo por el hecho de haber establecido sus seminarios, es decir, de haber redactado lo que fue la enseñanza oral de Lacan durante 30 años, sino también por todo el trabajo que él realiza para dilucidar esta enseñanza en un curso que se llama precisamente el curso de la orientación lacaniana y que afortunadamente tenemos de ese curso muchos volúmenes en castellano publicados por la editorial Paidós. Entonces, en este trípode nos apoyamos hoy, Freud, Lacan, Miller, para practicar un psicoanálisis que no se rinde ante los impases de la civilización, es una expresión que usaba Lacan en los años 50, en el comienzo de su enseñanza, para afrontar los complejos desafíos de este mundo que nos toca vivir, en definitiva, para darle un lugar preeminente a la subjetividad, amenazada de desaparecer por el imperio del mercado, que tiende a borrarla el beneficio de la cifra, del cálculo, de la estadística y del medicamento generalizado. Por eso, con Gustavo de Sal decidimos que la última de esta serie de conferencias estuviese dedicado a un tema tan importante como el del autismo. No solo por el abrumador aumento de los casos que hoy en día se diagnostican de autismo, sino también por la extensión cada vez mayor de una forma autista de gozar propia de nuestro tiempo. Una forma vinculada sobre todo con los objetos de la técnica, que la técnica pone cada vez más al servicio de los consumidores, pero hasta un punto en donde se ha invertido esta tendencia, porque hoy son los consumidores los que más bien se han vuelto siervos de la técnica. Esclavos de la técnica. Entonces, la última de las conferencias, la conferencia de Iván Ruiz, que se titula El autismo en lo cotidiano, les va a permitir vislumbrar no solo, digamos, la agudeza de lo que es la escucha de un psicoanalista lacaniano, su versatilidad
imprescindible para dirigir la cura de un sujeto autista, también podrán comprobar la eficacia de sus efectos, gracias a los instrumentos que nos proporciona fundamentalmente la última parte de la enseñanza del campo. Y hasta qué punto estamos más que nunca ante el desafío de reinventar el psicoanálisis en cada uno de los casos que tratamos. Estas 6 conferencias serán entonces como un aperitivo, porque evidentemente desarrollar la pregunta ¿qué es el psicoanálisis lacaniano? Llevaría muchísimo tiempo. Esto será una forma de que puedan quizá degustar en parte y interesarse tal vez de internarse en este viaje de dilucidar qué es el psicoanálisis lacaniano. La primera conferencia la va a dictar mi compañero en la coordinación de este espacio, Gustavo Resal, que supongo que la gran mayoría de los asistentes ya conocen, pero por si hubiera gente que por primera vez se acerca. Gustavo Resal es psicoanalista, es escritor, ha publicado un sinnúmero de relatos, novelas, hace muy poquito ha terminado su última novela, según me he contado, y va a introducirnos al tema de hoy con una conferencia que se llama La significación lacaniana de la cura o el elogio de la anormalidad. Un título un tanto barroco, por cierto, pero que verán en el desarrollo hasta qué punto nos introduce de lleno en la problemática de la cura lacaniana. Le doy la palabra y después la oportunidad de escuchar. Buenas noches. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias por la oportunidad de iniciar el ciclo, lo cual supone para mí, por supuesto, una responsabilidad muy importante, dado que se trata de un tema que en principio hemos elegido juntos y un tema que me gusta, pero que evidentemente tiene sus dificultades, especialmente si nuestro propósito es tratar de introducir el tema de una forma que pueda alcanzar el interés incluso de aquellas personas que no están familiarizadas con la teoría y la práctica psicoanalítica. Aunque el término cura, por supuesto, desde hace siglos se ha impuesto en el discurso corriente a partir del contexto de la medicina, hoy voy a remitirme a otro contexto que pertenece a una época en la cual aún la medicina y la filosofía, es decir, hace mucho tiempo, aún no se habían separado, y por lo tanto me voy a apoyar en el sentido etimológico de la palabra cura, que proviene del griego kairos, que significa dos cosas. Significa, por una parte, cura, y significa también cuidados. La lengua inglesa ha conservado un poco más la proximidad semántica, porque cure y care, que se diferencian solamente en una letra, cure, cura, y care, cuidado, son mucho más homofónicas que en nuestro español cura y cuidados. Pero es interesante que la palabra griega kairos también tiene otro sentido, que es el tiempo que requiere cada cosa. Y me gustaría que esta noche tuviéramos como fondo, digamos, presente todo el tiempo este sentido, el tiempo que requiere cada cosa, por dos razones. La primera es muy sencilla y es perfectamente lógico, comprensible, que aquel que demanda un análisis, como cualquier otra forma de procedimiento terapéutico, evidentemente está concernido por la preocupación sobre el tiempo que eso va a requerir.
Al respecto, bueno, todos los analistas sabemos que frente a esta pregunta, que en algunas ocasiones el sujeto nos manifiesta de una forma directa y sin rodeos, bueno, nosotros tenemos que sortear de alguna manera esa cuestión, porque si decimos exactamente la respuesta que es la que el psicoanálisis tiene que dar, posiblemente la persona no vuelva más. Entonces, es decir, que esto evidentemente requiere un poco de paciencia, requiere su tiempo, el tiempo que requiere cada cosa. Es decir, hay un kairos que es propio de la experiencia analítica, un kairos que no está previamente establecido, que es variable según cada uno de los sujetos. Pero también hay una razón por la cual quiero mantener este sentido que me parece fundamental, una razón mucho más específica, porque nos remite a algo que en una ocasión Lacan dijo, una frase que en apariencia puede sonar bastante enigmática, pero que confío en que si soy capaz de transmitirles al menos algo sobre el tema que nos ocupa hoy, al final no resulte tan misterioso. La frase de Lacan dice: se necesita tiempo para hacer. Bueno, no puedo menos que referirme a alguien que se ocupó de manera especial de esta cuestión del término cura. Me refiero a alguien por fuera del campo analítico, para devolver a este término a su sentido originario. Me refiero a Heidegger, autor sobre el cual todo el mundo que me conoce sabe que soy muy lejos de tener algún conocimiento profundo, pero bueno, más o menos he podido entender, entresacar, que cuando él, en muchos momentos de su obra, habla de lo que denomina el cuidado del ser, se trata de una cuestión que está muy directamente vinculada a lo que Heidegger denomina la impropiedad del ser. Es decir, que para Heidegger el ser está afectado de una condición que es la de la impropiedad, y que ahora voy a tratar de explicar. ¿Qué es la impropiedad del ser? Se trata de una consideración que a nosotros nos es verdaderamente muy próxima. Tan próxima que, evidentemente, Lacan no desconocía la obra de Heidegger, y es de suponer que a algunas de las consideraciones que extrajo indudablemente de Freud sobre lo que es la estructura del sujeto, también obtuvo por parte de la lectura de Heidegger algunos elementos que lo inspiraron para referirse a eso que nosotros denominamos como el desamparo, esa indefensión originaria del ser hablante, al hecho de que esa dependencia inaugural respecto del lenguaje hace de él un ser inicialmente carente de un sentido propio, es decir, de un fundamento natural. Bueno, a esa característica, a esta impropiedad del ser, al hecho de que no hay nada en su naturaleza que le asegure una consistencia, Lacan, siguiendo obviamente a Freud y a la experiencia del análisis, le añade a su teoría de la subjetividad esta complicación que Freud en numerosas ocasiones, como tratando de disculparse, dijo que él no había buscado, que se la encontró sin proponerse, que es este carácter disarmónico de la sexualidad. Es decir, que a esta impropiedad del ser, que se caracteriza por su desamparo, por su falta de identidad, su falta de fundamento, se le añade
el hecho de que además está afectado por este carácter disarmónico de la sexualidad. De tal modo que el ser del cual el psicoanálisis se ocupa está entonces gravemente afectado por la incidencia decisiva, dramática, de tres cuestiones que son el lenguaje, la muerte y el sexo. La sumatoria de estos tres factores tenemos que reconocer que evidentemente no prometen ninguna felicidad garantizada y más bien nos conducen a comprender que si tenemos que pensar en la cura o, como dice Heidegger, el cuidado del ser, no tenemos que pensar en una afección contingente, es decir, que no partimos de una idea de que existe algo que llamamos la salud y que eventualmente puede sufrir un accidente, sino que por el contrario el trastorno es consustancial a la condición humana, es decir, es el trasfondo de la existencia. Y por lo tanto, el ser del que nos ocupamos, el ser que debemos cuidar, sufre por el hecho de tener que confrontarse a una vida inconsistente, una vida en la cual las palabras confunden más de lo que aclaran, la muerte sigue siendo incomprensible y el sexo resulta de una u otra manera algo más bien perturbador y desproporcionado, ya sea por exceso o por defecto, puesto que no se adapta al ideal de una medida justa. Esto nos permite entender que cuando nos referimos a ese sujeto del psicoanálisis como un sujeto al que Lacan desde sus inicios calificó como una falta en ser, estamos hablando de eso, de un ser que sufre la falta, la carencia que hace de él un vacío y que busca desesperadamente algo a lo que aferrarse. Por lo tanto, hay, digamos, un sentido de la palabra, del concepto cura, que se refiere a la necesidad de ocuparse de una contingencia, es decir, de un acontecimiento singular e inesperado, una efracción de una armonía supuesta, pero para nosotros existe otro nivel, que es el cuidado como necesidad intrínseca a la condición humana. Ya pueden ustedes anticipar que este segundo nivel diferencia al psicoanálisis de cualquier otra modalidad terapéutica, puesto que la cura analítica, y en particular la de la orientación lacaniana, debe ocuparse de este nivel. Por supuesto, esto no significa que podamos curar la condición humana. Por lo tanto, hoy tengo que tratar de transmitirles de qué modo debemos ocuparnos o preocuparnos para cuidar de este ser, a partir de estas tres determinaciones: palabra, sexo y muerte, estas tres determinaciones que lo afectan y con las que no tiene más remedio que aprender a existir. Este tema tiene una inmensa trascendencia porque me obliga a condensar algunos de los principios rectores de la experiencia analítica, que no solo incumben a su discurso, a su teoría y a su praxis, sino también a lo que me atrevería a calificar como su espíritu. No voy a retroceder ante esta palabra espíritu, todo lo contrario, porque fue Freud mismo quien la empleó en un artículo, creo que en 1908, un artículo que tituló Psicoanálisis, tratamiento por el espíritu. Entonces me autorizo en ese título
para hablarles del espíritu del psicoanálisis, que nos va a obligar a dar cuenta de su ética, un campo que, añadido al de teoría y praxis, forma parte de un nudo Borromeo, ese nudo hecho con 3 redondeles de cuerda enlazados de tal forma que si cortamos uno, los otros 2 se quedan sueltos y el nudo se deshace. Es decir, me refiero entonces al nudo constituido por la teoría, la praxis y la ética del psicoanálisis. Si retiramos uno, los otros 2 se deshacen. Bueno, como lo recordaba Amanda, el psicoanálisis, Freud lo supo de inmediato, ha generado toda clase de resistencias argumentadas de distinta manera según las épocas. El propio Freud, en ese texto que Amanda invocaba, las resistencias contra el psicoanálisis, habló de las 3 grandes heridas narcisistas del psicoanálisis, que la historia de la humanidad conoció: la de Copérnico, la de Darwin, la de Freud. Bueno, yo podría añadir la mía cuando me enteré de que los Reyes Magos eran los padres, pero a pesar de mis esfuerzos nadie se ha interesado por incluirla, digamos, en el artículo, en la reedición del artículo de Freud. Entonces decía que de esta resistencia se habla a menudo, lo constatamos, pero hoy quiero abordar esta cuestión de otro modo. Es decir, quiero señalar algunas cuestiones por las cuales el psicoanálisis es también en parte responsable de estas resistencias. Y no me refiero al hecho de que los psicoanalistas a veces nos reprochamos a nosotros mismos hablar un lenguaje oscuro, difícil, sin duda, de transmitir a la opinión ilustrada, la cual, vamos a decir también de paso, que tampoco encuentra mucho más sencillo entender qué es la mecánica cuántica, pero no sé por qué motivo sobre eso protesta mucho menos, ¿no? Esta noche voy a intentar referirme a otra cosa, que es la siguiente. Sabemos que Freud consideró que el psicoanálisis es una profesión imposible, como lo es educar y gobernar. Aunque aquí no acaba el problema, puesto que tras un siglo, o incluso más de existencia, el psicoanálisis no ha logrado resolver una dificultad interna. Lo interesante es que en esa dificultad interna reside lo que nosotros llamamos lo real del psicoanálisis, es decir, lo que le es más propio. Una imposibilidad que no solamente no se puede resolver, sino que no debe resolverse, porque la existencia misma del psicoanálisis depende de ese real que le es específico y que tiene que permanecer en esa tensión irresoluble. Ahora voy a tratar de explicar a qué me refiero y van a ver que por ese rodeo voy, o intentaré al menos conducirlos a la concepción lacaniana de la cura. El psicoanálisis es una experiencia instalada en una encrucijada muy compleja. En primer lugar, no es una ciencia, es decir, sus criterios de verdad y de demostración no son equivalentes a los del método científico. Freud albergó el sueño de que su creación llegase a ser una ciencia, y Lacan realizó esfuerzos increíbles para afinar el rigor y la transmisibilidad del psicoanálisis, al punto de acuñar una expresión, la de ciencia conjetural, una expresión ingeniosa, sin duda, pero sobre la que él mismo tampoco insistió mucho tiempo. En segundo lugar, el psicoanálisis se presenta como un método terapéutico y al mismo tiempo rechaza ser identificado solo como tal.
tanto que en una suerte de giro metafórica, los psicoanalistas insistimos, con toda razón, que el psicoanálisis no es una terapia como las demás. En tercer lugar, los psicoanalistas no se reconocen como profesionales sanitarios. A eso sí, si se los excluye del sistema de salud pública, se indignan y montan en cólera. En cuarto lugar, y prosiguiendo con la cuestión terapéutica, el psicoanálisis debe obtener beneficios terapéuticos, indudablemente. Pero al mismo tiempo, el alcance de esos beneficios no es suficiente para que la experiencia, por más válida e incluso por más satisfactoria que pueda ser para el paciente, merezca el nombre de psicoanálisis. En quinto lugar, la formación de un analista reside fundamentalmente en su experiencia como analizante. Y por lo tanto, se trata de una formación que ya está recibiendo la marca de todos estos aspectos que acabo de nombrar como encrucijada y que contribuyen a que no pueda existir una definición homologada de lo que es un psicoanalista. En sexto lugar, el psicoanálisis reclama, a justo título, un lugar en la vida pública, pero se niega a ser regulado por las normas que rigen los asuntos públicos. Podría seguir añadiendo unos cuantos elementos más a esta lista, pero me basta esta pequeña muestra para transmitirles el problema central, es decir, que todas estas dualidades, ambigüedades, paradojas, aparentes contradicciones, no constituyen un defecto de la experiencia, aun cuando tenemos el deber de asumir una posición que no sea la de la bella alma, es decir, que tenemos que hacernos cargo, como de un problema analítico, las resistencias que nuestro discurso levanta a su paso. Y si a todo esto le añadimos el hecho de que el psicoanálisis no puede, mejor dicho, no debe ejercerse por fuera de una comunidad institucional, que con un analista encerrado en la soledad de su consulta y sin una interlocución no tardará mucho tiempo en ponerse a delirar, lo hará de todos modos aunque se junte con sus colegas, pero bueno, por lo menos. Decía entonces que no debe ejercerse por fuera de una comunidad institucional, como por ejemplo una escuela, y que a la vez la dinámica institucional, pese a todos los recaudos que se pongan, no logra ni logrará jamás evitar por completo la vertiente religiosa que puede instalarse en la vida analítica, tanto en el modo de su militancia, en el estilo de su propagación de la doctrina, como en la relación con el saber. Tenemos entonces un verdadero problema. Y el psicoanálisis es esto, es todo esto y no puede dejar de ser todo esto. Podemos aceptarlo o no, pero es imposible exigirle una consistencia que sería impropia de una experiencia que se dirige a algo que es la fuente, la causa misma, el origen de esa extraña criatura llamada psicoanálisis. Es el ser hablante, él mismo, su peculiar constitución, lo que determina que la experiencia analítica y la cura que de ella se deriva se encuentran en esta encrucijada de la que les hablo. O dicho a la inversa, solo una experiencia atravesada por este real que acabo de desmenuzar en tan solo algunos de sus componentes, solo una experiencia así
puede ser fiel a la condición del ser hablante y conservar la mayor distancia posible de una ideología. Porque como sabemos, una ideología, cualquiera sea, no tiene otra función que la de normativizar. Para referirnos a la cura analítica, lo primero que debemos hacer es no renunciar a esa palabra. El psicoanálisis es una cura si recordamos que no nos estamos refiriendo exclusivamente a una intervención que de forma contingente puede requerir el ser, sino que por el contrario, la cura es inherente al ser, le es consustancial. No se trata de que alguien eventualmente pueda necesitar de la cura o del cuidado, sino que el ser mismo, por su propia constitución, está convocado a la cura, más allá de que lo sepa o no. Está convocado por esa falta de esencia e identidad, esa inconsistencia que lo conducirá a una errancia y a una búsqueda de curación. Lo interesante es que para esto último, para la búsqueda de curación, también existen vías que la propia estructuración de la subjetividad pueden aportar. Una de ellas, que ocupa un lugar eminente para el psicoanálisis, es la posibilidad de que esa impropiedad del ser se redima en el escenario de una ficción. El sujeto puede hallar allí un papel, un argumento, un relato con el cual distraer su vacío identitario. El papel y el argumento son muy variados, pero a su vez poseen una restricción. Todos ellos llevan necesariamente la marca de una satisfacción inconsciente, limitada en su variabilidad por la incidencia de ciertas partes privilegiadas del cuerpo, entre las que destacan de una manera notable los orificios, la boca, el ano, pero también la mirada y la voz. Si me permiten una metáfora, diré que la historia que se juega en el escenario de esta ficción, que llamamos el fantasma inconsciente del sujeto, es muy variada, pero a la vez está fuertemente condicionada por el clima dramático impuesto por este empuje de la satisfacción que proviene del cuerpo. También el síntoma, y con independencia del sufrimiento que pueda suponerle a quien lo padece, también el síntoma posee el rango de una curación, en el sentido de que en ese cuerpo extraño, en esa suerte de doble nuestro en el que no nos podemos reconocer, hallamos un curioso hospedaje para la impropiedad de nuestro ser. No es por casualidad que nos quejamos de nuestros síntomas, pero nos aferramos a ellos como el náufrago al madero que lo mantiene a flote. También ocurre, por ejemplo, con el delirio, al que Freud no dudó en calificar directamente como un intento de curación. ¿De qué modo el psicoanálisis lacaniano se concibe como una cura? ¿Y cuáles son los argumentos sobre los que se puede sentir autorizado a intervenir, si de verdad es consecuente con su propósito de mantenerse a distancia de cualquier ideología? La respuesta es verdaderamente compleja, dado que la autoridad y el poder para ejercer dicha cura están sometidos a una serie de cuestiones que debemos analizar, y de ello depende que la experiencia sea acorde con el nombre de psicoanálisis, o sea,
que no sea parte de esa encrucijada que le es propia. Lacan dijo que la meta de la psicoterapia es devolver a un sujeto a su estado anterior. Por supuesto, he leído muchas veces esta frase y sin embargo, al pensar en esta charla, por primera vez me di cuenta que es muy semejante a lo que Freud afirmó sobre la pulsión de muerte. Freud pensaba que el fin de la pulsión de muerte es volver a un estado anterior. Esto me anima a interrogar cuál podría ser la relación existente entre lo terapéutico y la pulsión de muerte, una analogía que asumo puede sonar muy disparatada, pero no tanto si tenemos en cuenta que lo terapéutico, por supuesto, sin desconocer su valor y su importancia, no puede actuar sino en contra del síntoma. Y si la cura analítica lacaniana tiene alguna especificidad que la distingue, es que se ha detenido seriamente, éticamente sobre la función del síntoma y la relación que guarda con ese ser del sujeto que hemos definido como impropio. Nos encontramos entonces frente a un problema que tenemos que desglosar de la siguiente forma. En primer lugar, el sujeto nos demanda ser liberado de sus síntomas, para eso viene. Segunda, esta demanda, legítimamente avalada en el dolor psíquico, es una demanda que está marcada por una división. En tercer lugar, esa división nos obliga a reconocer que la demanda de curación posee un reverso contrario, una suerte de contrademanda en la que se traduce la adherencia, el apego gozoso del sujeto al síntoma. En cuarto lugar, nos hallamos pues ante un dilema. ¿Cuál es la demanda a la que debemos atender? Es sencillo responder que todas las formas de psicoterapia acuden a responder a la primera demanda, es decir, a la demanda de liberar al sujeto del síntoma. Más aún, la mayoría de las psicoterapias, obedeciendo a la ideología psiquiátrica, establecen aquello que definen como patológico y por ende destinado a su erradicación. ¿Por qué el psicoanálisis considera la obligación de no desatender eso que he denominado la contrademanda? ¿Significa acaso ignorar lo que el sujeto viene a pedirnos? Quiero dejar bien claro que la orientación lacaniana no consiste en hacer del goce y del sufrimiento la medida de la verdad. Negarnos a seguir la prédica de la felicidad no equivale a declararnos portavoces del sufrimiento. Esa vía ya la ha explotado con inmenso éxito y beneficios millonarios el cristianismo. Si nos sentimos autorizados en mantener, al menos en suspenso, la intervención terapéutica sobre el síntoma, es porque el analista, mejor dicho, el psicoanálisis, lo considera el reservorio de una sabiduría no sabida. Esa sabiduría es la que le da a la existencia su auténtica densidad. Si el psicoanálisis no hace serie con el resto de las psicoterapias, es porque toma en serio la sabiduría del síntoma. Y eso tiene una consecuencia inmensa, incomparable, que es el hecho de que el arbitraje, por así decirlo, del dilema, ya no está en manos ni del analista ni del analizante, ni tampoco en la doctrina del psicoanálisis, sino en el síntoma mismo. Pero por supuesto, para ello existe una condición ineludible.
hay algo que el psicoanálisis sí comparte con la ciencia. El hecho de que el punto de partida es una creencia. Cuando Lacan escribió su ensayo La ciencia y la verdad, lo hizo movido por una cuestión que requirió un gran esfuerzo de elaboración. En ese estudio, Lacan analiza, mejor dicho, en ese escrito, cuatro praxis que en apariencia no guardan la más mínima relación, pero que en realidad están íntimamente enlazadas por un elemento común, que es la creencia. Me refiero a la ciencia, la magia, la religión y el psicoanálisis. Las cuatro dan vueltas alrededor del problema de la creencia, que es, por así decirlo, el punto de partida de todas ellas. La diferencia radica en el modo de concebir dicha creencia y cómo una determinada praxis va a situarse respecto de este problema. Pero más allá de las diferencias, es preciso destacar que la creencia solo puede concebirse a partir del significante, es decir, a partir del hecho de que cuando miramos al cielo, ya sea con los ojos del científico, del mago o del sacerdote, no incluyo aquí al analista porque el analista más bien mira el infierno, no el cielo, hallamos allí algo que debe ser leído, o sea que el cielo nos dice algo. ¿En qué lengua lo dice? ¿Y cuál es el mensaje? Claro, ahí es el punto donde comienzan las diferencias. Pero el cielo habla. Del mismo modo, una vez que hemos pasado del turno de palabra del analizante al turno del analista, le tocará entonces el turno de palabra al síntoma, que tiene la curiosa propiedad de adquirir una fenomenología tipificable, es decir, hay tipos de síntomas que están catalogados, obsesiones, fobias, etc., pero que se realizan en cada sujeto de forma singular. Del mismo modo que 100 sujetos que sueñen con fuego no sueñan lo mismo, 100 sujetos que eviten tocar el pomo de las puertas de color blanco no podrían encontrar en ningún saber exterior la traducción de su significado. Entonces, ¿qué cura para el sujeto es la que el psicoanálisis lacaniano propone? Propone una cura que deja en manos de la relación entre el sujeto y su síntoma la posibilidad de entablar una conversación. El psicoanalista interpreta, pero en el sentido de que oficia allí como intérprete, para que el analizante y el síntoma, que hablan lenguas distintas, lleguen a alguna clase de entendimiento, acuerdo o negociación que por supuesto es siempre parcial. A veces no se consigue, bien porque el sujeto se empeña en desentenderse del síntoma, obstinado en eliminarlo, o bien porque el síntoma le supone un valor inalienable. Nos entrometemos muy poco en esa conversación que a veces toma la forma de una lucha encarnizada. La cosa sale más o menos bien cuando el sujeto consiente en dejarse enseñar, pero no por el psicoanalista, que salvo cuando es notablemente estúpido puede llegar a creer que es capaz de enseñarle algo a alguien, sino cuando el sujeto consiente a dejarse enseñar por la sabiduría del síntoma. Cuando esto último sucede, a poco que el sujeto posea el coraje de asomarse y leer lo que allí se escribe, es muy probable que su vida cambie. El oráculo del síntoma no habla con la voz de los dioses, ni la de los manuales de autoayuda, tampoco la de los consejos del coaching
ni la de los ideales de normalidad y vida feliz homologados por los protocolos cognitivo-conductuales. Pero no quiero dejar de señalar algo decisivo. Una vez que el analizante se atreve a leer en las letras de su síntoma, habrá de descubrir algo más, de lo cual no le hemos advertido. También tendrá que mirar de cerca, y para su desconcierto, aquello que no está escrito. Tendrá que descubrir que el sentido de sus síntomas recubre esa falla originaria, esa ausencia de escritura